Imagina un país en el que el bienestar social es la envidia del mundo entero, un lugar donde la igualdad, la seguridad y el respeto a los derechos humanos son la piedra angular de la sociedad. Ahora, imagina que este país, Suecia, se está derrumbando. Pandillas, crímenes violentos y un sistema social completamente abusado. Lo que antes era un paraíso nórdico, hoy está en medio de una tormenta de violencia y caos. ¿Cómo llegó Suecia hasta aquí? Hoy lo descubriremos. Todo comenzó con buenas intenciones. A principios de los años 2000, Suecia se convirtió en uno de los países más generosos en cuanto a la acogida de refugiados, afectados por su propia conciencia por ser uno de los principales fabricantes de armas del mundo. Influenciados por políticas de la Unión Europea, abrieron las puertas a personas de zonas de conflicto, principalmente de Oriente Medio y del norte de África. La idea era compensar el daño de su industria bélica que había hecho en esas regiones. El problema es que, mientras el sistema sueco se preparaba para recibir refugiados, nunca se preparó realmente para integrar a los recién llegados. En su lugar, se crearon guetos, barrios marginales, donde las bandas criminales encontraron terreno fértil. Hoy, ciudades como Malmö o Estocolmo son testigos de tiroteos diarios, una realidad que apenas hace 20 años era impensable. Suecia se ha convertido en una trampa mortal. En 2023, Suecia registró más de 120 tiroteos, y estamos hablando de un país que hace no mucho era considerado uno de los más seguros del mundo. La mayoría de estos crímenes, vinculados a pandillas criminales, compuestas principalmente por inmigrantes o descendientes de inmigrantes de países como Somalia, Siria e Irak. Según el Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Crimen, más del 70% de los tiroteos fatales en áreas urbanas están relacionadas con pandillas formadas por inmigrantes de segunda o tercera generación. Pero no es solo cuestión de una estadística. Lo más preocupante es que el crimen se ha vuelto tan violento que incluso la policía está perdiendo el control. Suecia, que alguna vez lideró el índice de la paz global, ha visto un aumento del 40% en los homicidios en los últimos 5 años, lo que ha llevado a algunos a llamarla la capital de los tiroteos de Europa. Lo que hace este panorama aún más sombrío es el creciente número de menores involucrados en estas pandillas. Las leyes suecas, tan progresivas y liberales, han resultado ser un desastre. En Suecia, un menor de 15 años puede participar de un tiroteo, y lo máximo que recibirá es una advertencia, y tal vez una estancia en un centro juvenil, que parece más un campamento de verano que una prisión. Y claro, las pandillas lo saben perfectamente, y reclutan a estos jóvenes para que se ensucien las manos. Vaya país donde los criminales tienen mejor pensión que los jubilados. En 2023, un informe reveló que el 40% de los jóvenes en centros de detención juvenil están relacionados con actividades de pandillas, muchos de ellos hijos de inmigrantes. Estos menores saben que pueden cometer crímenes sin enfrentar consecuencias reales, y esto solo incrementa el ciclo de la violencia. Pero no es solo el crimen organizado lo que está arruinando a Suecia. La violencia de género, algo que Suecia había combatido exitosamente durante años, ha experimentado un preocupante aumento. En 2022 se reportaron más de 24.000 casos de violencia doméstica en el país, y los expertos indican que gran parte de este aumento está relacionado con diferentes culturas traídas por inmigrantes de países donde la igualdad de género es prácticamente inexistente. Muchos de estos agresores provienen de sociedades donde las mujeres no tienen voz ni voto, donde el machismo es ley. En Suecia, donde la igualdad es un valor fundamental, se están encontrando con una cultura que no aceptan ni respetan. El resultado, un aumento de casos en los que las mujeres, muchas de ellas inmigrantes, también sufren abusos dentro de sus propios hogares, mientras las autoridades parecen incapaces de intervenir. Y si eso te parece poco, el sistema de bienestar social, que alguna vez fue el orgullo sueco, se ha convertido en un terreno fértil para el abuso. En lugar de ayudar a las familias a integrarse, Suecia ha creado una sociedad paralela donde muchos viven de las prestaciones sociales, sin ninguna intención de integrarse. ¿Cómo funciona? Bueno, algunos se las han arreglado para tener más hijos y recibir ayudas del gobierno. El Estado les paga la vivienda, les da dinero para sobrevivir, y además, muchos de ellos trabajan en negro para recibir ingresos adicionales. De hecho, según un estudio realizado en el 2021, se estima que el fraude en el sistema de prestaciones le cuesta al Estado sueco más de 8.000 millones de coronas al año, y esto es solo lo que se ha detectado. Mientras tanto, miles de suecos y otros inmigrantes honestos trabajan duro, enfrentan burocracias interminables y no reciben ni una fracción de estas prestaciones. Y si crees que el problema se queda en Suecia, piénsalo de nuevo. Las pandillas suecas han comenzado a exportar sus crímenes a otros países europeos. Países vecinos como Dinamarca, Noruega y Finlandia ya están viendo un aumento de las actividades de las pandillas suecas. ¿Cómo es esto posible? Bueno,
Tienes un pasaporte sueco, tienes carta blanca para moverte por toda Europa sin restricciones. Así es como el crimen organizado sueco está afectando al resto del continente. El gobierno sueco ha comenzado a tomar medidas, pero muchos dicen que es demasiado poco y demasiado tarde. Las reformas para endurecer las políticas de inmigración están en marcha y algunos sueñan con poder deportar a quienes no respetan las leyes del país, pero hasta ahora los resultados han sido mínimos. De hecho, muchos opinan que Suecia ha sido mucho más dura e injusta con aquellos inmigrantes que trabajan y contribuyen a la sociedad que con los verdaderos criminales. Las cárceles suecas, conocidas por ser más cómodas que algunos hoteles 3 estrellas, apenas disuaden a los criminales. Imagina venir de un país en guerra y terminar en una celda con televisión por cable, gimnasio y 3 comidas al día. Algunos pandilleros deben pensar que han ganado la lotería. Här springer den misstänkte skytten. Det var den 1 oktober som flera smällar hördes nära Israels ambassad i Stockholm. Vittnen såg en ung person springa från platsen och flykten fångades på film. Bara ett dygn senare inträffade en explosion vid Israels ambassad i Köpenhamn, där 2 unga personer, 16 och 19 år gamla, greps misstänkta för brott. Polisen misstänker nu att 16-åringen ligger bakom dådet i Stockholm och att han därefter tog tåget ner till Danmark. Det är ännu oklart vem som beställt dåden i Stockholm och Köpenhamn. Polisen har dock hittat chattar i de misstänktas telefoner. Y aquí estamos, Suecia, el país que alguna vez fue el ejemplo de seguir en todo el mundo. Ahora se enfrenta a una crisis interna que parece no tener fin. Mientras el crimen organizado se apodera de las sociedades, el sistema de bienestar social se desmorona bajo el peso de aquellos que saben cómo aprovecharse de él. Pero lo más irónico es que los que realmente sufren son aquellos inmigrantes que sí contribuyen, que trabajan duro, que pagan impuestos. Ellos enfrentan burocracias interminables, cero ayudas y un gobierno que parece ser más duro con quienes no representan ningún peligro que con aquellos que destrozan el país. Suecia necesita inmigrantes, como cualquier país desarrollado, pero también necesita un sistema que funcione, un sistema que integre a los recién llegados, que les exija adaptarse a las leyes suecas y que no permita que algunos se aprovechen. Pero mientras tanto, muchos suecos prefieren hacerse los suecos, ignoran el problema, miran hacia otro lado y mientras tanto, su país sigue desmoronándose. Este tema yo lo he vivido. Al final fui ese inmigrante que pagó impuestos, que siguió las reglas, trató de crecer en ese país, pero solo me cerraron las puertas. Y así a muchos más, pero los que han llegado con otras intenciones la han tenido mucho más fácil. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale al like para más contenido como este.